Hay algo ahí que mencionaron con relación al manejo con los antiácidos. La verdad es que se utilizan con mucha frecuencia. Cuando usted mencionaba el uso de los antiácidos en urgencias, más bien la connotación que tienen es que se suspenden porque el paciente va a endoscopia. Igual que si se le da sucralfato, entonces se enmascara de cierta manera y por esa razón no se manejan ahí en esa forma. Al otro que yo quería referirme es al manejo agudo de los cuadros de gastritis aguda o el paciente que va a un dolor abdominal y que sospecha una gastritis o que tiene un sangrado digestivo alto secundario a una gastritis erosiva aguda. Hay algunos esquemas de manejo que se utilizan y que han dado algunos resultados buenos utilizando bomba de protones. Para esos casos agudos severos se puede utilizar omeprazol en infusión, alrededor más o menos de 240 miligramos, pues 6 ampollas de 40 miligramos o 5 ampollas de 40 miligramos en infusión en un bolo para pasar en 2 horas y luego se sigue en promedio más o menos unos 180 a 220 o a 200 miligramos día en infusión de omeprazol por 72 horas. O sea, esos pacientes que llegan quemados. Los pacientes que llegan quemados, que no mencionamos mucho, fueron las úlceras de estrés, Sí. el paciente quemado, el paciente neurológico, el paciente postquirúrgico, el mismo paciente del infarto agudo de miocardio por el estrés que genera eso. En esos pacientes, por lo general el manejo se hace con inhibidores de bomba de protones. Y lo otro que le agregamos también, aparte del manejo que es muy efectivo, de cierta manera, es el uso de protectores de la mucosa gástrica del tipo sucralfato, pero el sucralfato más utilizado como en suspensión. No menciono el nombre comercial, bueno, se llama DIP, más o menos unos 30 a 50 centímetros cúbicos cada 6 horas, alivia de manera bastante rápida la parte pues del dolor. Y lo que aparece ahí, que era claro preguntarlo, es que siempre vamos a tener una competencia entre el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Si yo no cambio algunas condiciones del medio, siempre va a existir una competencia entre el medio ambiente y el consumo de los fármacos. Y finalmente, alrededor de eso, tendremos que decir lo que algunos son de dudosa reputación. Usted puede conseguir omeprazol de 12.000, 10.000, 8.000, 11.000. Y a veces uno ve como algunos cambios en moléculas, obviamente que cuestan un poquito más, pero de marca mejoran de cierta manera. Y el paciente logra ver eso. En el desarrollo normal, pues el doctor Valencia lo sabe, de alguna manera siempre se arrancan con ranitidina, se le agrega el antiácido, luego el sucralfato, se hace la endoscopia, si persiste se pasa un omeprazol, luego se pasa eso, omeprazol, lansoprazol, aunque no hay mucha diferencia entre ellos. Sí hay algunas características que le están dando un poquitico más de respuesta porque siguen siendo un poquitico mucho más selectivos. Por ejemplo, el lansoprazol ha dado muy buenos resultados. Es más, algunos ya vienen con, ¿qué les pudiera decir? De pronto con el esquema ya definido para el tratamiento del Helicobacter pylori. Y para finalizar, se los había mencionado, detrás de todo síndrome dispéptico, de todo paciente que no mejora, lo mejor es la endoscopia. Hay que explicar a la gente qué significa eso, porque hay mucho temor con relación a lo que eso genera, a lo que puede pasar. Pero definitivamente no podemos seguir siendo contemplativos con pacientes con cuadros de dolor abdominal que pueden sugerir obviamente una gastritis. Pero también le decía aquí a la doctora que yo parto de un principio importantísimo en el manejo de estos pacientes y que ese principio pienso yo que tiene que de alguna manera tenerse muy presente, y es el hecho, primero, desparasite al paciente, así se desparasita y muchas de esas cosas mejoran. No sé, doctor Valencia, o si la doctora nos quiera. Una pregunta, doctor. En cuanto al uso clínico de antiácidos, se observa, pues yo observo mucho que en los servicios se usa mucho antihistamínicos, anti-H2, y no sé, pues no he visto casi el uso de inhibidores de la bomba de protones. ¿Eso es por costo o por más bien un protocolo que primero se utiliza el anti-H2 y después el inhibidor? No, a veces puede tener. Creo que los inhibidores de la bomba de protones por vía oral, creo que no están en el post, me parece. Están en el post los vía oral, pero no los intravenosos. No los intravenosos. Es intravenoso, lo único que tenemos es ranitidina. En un servicio de urgencias o en una unidad de cuidado intensivo siempre. Claro, o en un servicio de paciente que viene con un cuadro severo. Ya se los dije, las cosas críticas se manejan. Yo no puedo tenerlo apenas llegue allá, darle 2 tabletas de 150 miligramos o 30 miligramos de ranitidina, no. Hay que manejarlo como tal. A propósito de eso, la ranitidina también se maneja en infusión. Se manejan 300 miligramos día, 6 ampollas de ranitidina en 250 de salina para pasar en 24 horas o de destroza, como parte pues del manejo agudo. Pero evidentemente quien ha probado mayor eficacia en eso son los inhibidores de bomba de protones por vía parenteral. Toca hacer el CTC, o sea, Sí. igual usted lo puede mandar justificado, así como el doctor, un paciente que no tolera la vía oral y que está con una hemorragia, que está con una complicación,
Entonces toca hacer el papel de CTC, o sea, el Comité Técnico Científico, para que le aprueben el no pos, se llama el no pos, ¿sí? Pero haciendo la justificación, pues se lo ponen al paciente. Pasa que toca un trámite. Como uno tiene que evitar el helicobacter pylori, que es pecado, no sé si una forma es hirviendo el agua, tomar el agua pues en buenas condiciones, lavar bien las frutas y sobre todo el tomate. Dice que la cáscara de tomate, yo había la otra vez escuchado que tiende a contaminarse mucho con el helicobacter pylori. Pero yo pienso que pues la frecuencia igual va a ser difícil en la disminución por los portadores. Si el 85% de la población es portador del Helicobacter pylori, va a ser un ciclo vicioso de reciclar y entonces nos lo vamos a compartir. Y lo que decía el doctor es cierto, si se hace de pronto una desparasitación primero, de pronto hay una yardiasis por ahí que está molestando, o las cosillas que también pueden producir dolor epigástrico, ¿cierto? Hay de pronto parásitos que pueden estar produciendo dolores epigástricos, entonces después de que se eliminen, mirar a ver si eso facilitó o disminuyó la situación. Tengo una pregunta, ¿no es muy sugerente que uno, después de hacer el tratamiento contra el Helicobacter pylori, le mande otra vez endoscopia y biopsia? ¿A él se la mandaron? Sí, ¿ustedes han hecho dónde les toca? Es que después del tratamiento con metronidazol y amoxicilina no he hecho el control. En diciembre, porque eso fue hace hace 2 meses. con biopsia, para ver si se le erradicó el helicobacter. Pero se supone que debe haber una mejoría clínica de alguna Sí. forma, ¿no es cierto? Sí. Que debe ir cogida de la mano con el hallazgo que se haría pues, con el test de ureasa positivo, en fin. Pero debe haber una mejoría clínica con relación a eso. Es importantísimo hablar con el paciente respecto a la parte no farmacológica, porque podemos tener los mejores números de bomba de protones, el mejor protector de mucosa gástrica, y la verdad es que si no logramos manejar la parte del estrés, la ingesta de algún tipo de alimento, no vamos a lograr de alguna manera mejorar eso. Hay muchísimos pacientes que llevan mucho tiempo y que esta es una enfermedad, a veces ustedes saben que hace parte del grupo de enfermedades psicosomáticas que se exacerban por muchísimas circunstancias. Lo que sí no se puede perder de vista es que estos pacientes, si no mejoran, se les debe hacer un seguimiento permanente con endoscopia. No sabemos hacia dónde va la gran mayoría de ellos, pero el hecho es que es fundamental la parte de la endoscopia. Yo creo que no podemos tener pacientes que vivan muchísimo tiempo tomando pastillas de alguna manera sin mejoría, donde nunca tienen una endoscopia, porque también tenemos otro problema y de pronto lo hemos comentado, y es que en muchos de los casos eso es derivado del especialista. Entonces el médico general a veces no está en la potestad, nos remite a donde el especialista y es que finalmente define la necesidad o no, pero como él también cubre ciertos intereses de cierta forma, ¿qué hace? Primero maneja una estrategia farmacológica a ver si hay mejoría o no, pero casi que el doctor Valencia lo dijo muy claro, nosotros ya no le damos vueltas a eso. Si la situación no mejora, endoscopia y se acabó. Mejor porque es mejor Sí, antes de que se yo he visto pacientes de 35 años con cáncer ya metastásico. Entonces la EPS no le va a pagar la demanda después cuando el paciente le diga, vea, usted me demoró el diagnóstico, ¿cierto? Esa es la verdad. Bueno, ya como terminamos la exposición, entonces de parte del grupo exclusivo, queremos agradecer a la doctora Cabrera porque nos asesoró muy bien y farmacológicamente sí fue. No, pero yo creo que ahí está, me parece interesante eso que colocaron ahí, así debe de ser. ¿Cuál es la referencia? Es decir, no ve que Julano dijo, aquí es muy dado y lo hago público, que no es ninguna mentira, pues que el doctor Murillo que va a farmacología o el doctor Zuluaga dijo que se maneja así, ese no es el cuento. Eso hay protocolos definidos para eso y así debe de ser. No es lo que el doctor le parece que es así, es que él dice que es así. No están los protocolos definidos para eso. Creo que eso es bien importante a la hora de justificar y saber que estamos haciendo conductas sustentadas en protocolos que pueden cambiar. Entonces, conclusión general, manejo con inhibidor de bomba de protones, protectores de mucosa gástrica, antiácidos, y muchos de estos, recuerden ustedes, no olviden los prokinéticos del tipo metoclopramida cuando se sospecha que hay sobreagregada un reflujo gastroesofágico. Aparte pues, de colocar los ladrillos a la cama para que quede más levantada. Además, aprovechando la bibliografía para los microproyectos, le colocan consultado tal fecha, ¿entiendes? Cuando es el sitio URL para que vayan aprendiendo.